En el siguiente video vamos a estar abordando lo que es la regla de 3 directamente proporcional. Entonces, esta regla de 3 se utiliza para resolver problemas que son relacionados con la vida cotidiana. También nos sirve para lo que es física, convertir en ciertas unidades de medida, y es muy utilizada para los exámenes de admisión donde aparecen problemas donde involucra lo que son las proporciones. Bien, entonces vamos a ver el problema que dice: si 12 discos compactos cuestan $600, ¿cuánto costarán 18 discos? Lo primero que vamos a hacer es analizar los datos que nos da el problema. Nos da disco y nos da el valor de cada disco. Entonces tenemos dos datos importantes: uno es disco y el otro es precio. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a rellenar la tabla con los datos que nos da el problema. Dice, si 12 discos, entonces vamos a ubicar el número 12 donde está la columna disco. Ahora cuestan 600 Córdoba, entonces vamos a ubicar ese 600 Córdoba donde está la columna de precio. Luego la pregunta nos dice cuánto costarán 18 discos. Entonces cuando nos dice cuánto costarán, entonces significa que lo que vamos a encontrar es precio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a ubicar la variable x, y 18 discos la vamos a ubicar donde está la columna de discos. Entonces ahí tenemos ya la tabla ya formada, y ahora lo que vamos a hacer las operaciones y primeramente el análisis para determinar de que sí es una proporción directamente proporcional. Bien, entonces pensemos, 12 discos cuestan 600 Córdoba. Entonces si incrementamos la cantidad de discos, va a incrementar el precio. Entonces a más discos, más precio. Y si disminuimos la cantidad de discos, va a ser menos el precio que vamos a estar pagando. Entonces significa que a más es más y a menos es menos. Cuando se cumple esta condición, estamos frente a una regla de 3 directamente proporcional, y lo vamos a resolver de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer, vamos a escribir la razón donde está la columna disco. 12 es a 18. Luego, como, entonces ahí escribimos el signo igual, como 600 es a x. Ahí. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a resolver esa proporción. Recordemos que la x pasa a multiplicar el 12 y el 18 pasa a multiplicar el 600. Luego el 12 que multiplicaría con la x pasa a dividir. Entonces ese es el despeje que vamos a hacer. Y vamos a decir que x va a ser igual, y vamos a escribir el 600, esto lo vamos a escribir entre paréntesis, multiplicado por el 18, y esto lo vamos a dividir entre 12. Entonces así quedaría el despeje que estamos realizando. Entonces si realizamos la multiplicación de 600 por 18 y el resultado lo dividimos entre 12, vamos a darnos cuenta que x va a ser igual a 900. Entonces significa que los 18 discos van a costar $900, y esta sería la solución. En el siguiente ejemplo vamos a estar viendo lo que es la regla de 3 inversamente proporcional. El problema que tenemos nos dice que se ha planeado que una barda sea construida por 24 hombres en 18 días. Sin embargo, solo se logró contratar a 12 hombres. La pregunta nos dice en cuántos días la construirán. Bien, entonces miramos dos datos importantes, que tenemos hombres y tenemos días. Entonces vamos a construir una tabla de dos columnas y vamos a empezar a rellenarla. Como el problema nos dice que se ha planeado que una barda sea construida por 24 hombres en 18 días, entonces ubicamos el 24 donde está la columna de los hombres y 18 donde está la columna de días. Sin embargo, solo se logró contratar
a 12 hombres, lo ubicamos en cuántos días. Entonces ubicamos la X, que es lo que vamos a estar encontrando, que en cuántos días la construirán. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es analizar para saber si realmente es inversamente proporcional. Entonces acá vamos a decir, si aumentamos la cantidad de hombres, la cantidad de días va a disminuir. Entonces, a más hombres, menos días. Luego, si disminuimos la cantidad de hombres, entonces va a aumentar la cantidad de días. Por lo tanto, se cumple que a más es menos y a menos es más. Entonces estamos frente a una proporción inversamente proporcional. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: a donde está la columna, donde está la variable x, le vamos a aplicar el recíproco a la fracción 18 es a x. Entonces lo vamos a escribir como x es a 18. Esa es la única condición que debemos de hacer para resolver este tipo de proporciones. Bien, entonces la columna donde no hay variable queda igual. 24 es a 12, como, y vamos a escribir la siguiente fracción pero invertida, x es a 18. Ahora lo que vamos a hacer es despejar la x. Entonces el 18 que divide pasa a multiplicar y ahí nomás quedaría despejada la variable x. Entonces vamos a decir que x es igual, y vamos a escribir 24 multiplicado por 18 y dividido entre 12. Entonces ahí tenemos cómo nos quedaría el ejercicio aplicando lo que es la regla de 3 inversamente proporcional. Bien, haciendo estas operaciones en la calculadora, simplificando, tenemos que x nos va a dar un valor de 36. Entonces esa sería la respuesta a nuestro problema. Se llevaría 36 días. Ahora vamos a ver lo que es la regla de 3 compuesta, que también es común que nos aparezcan problemas de esto en lo que son los exámenes de admisión. El problema dice: una gallina pone 2 huevos en 3 días. ¿Cuántos días se necesitan para que 4 gallinas pongan dos docenas de huevos? Bien, entonces acá tenemos datos importantes, que tenemos gallinas, huevos, días. Y vamos a construir una tabla de 3 columnas y vamos a empezar a rellenarla con los datos que nos está brindando el problema. Entonces, una gallina, entonces acá vamos a escribir 1. Pone 2 huevos, entonces 2 debajo de la columna huevos. En 3 días, entonces 3 debajo de la columna días. Luego la pregunta dice: ¿cuántos días se necesita? Entonces al momento de escuchar cuántos días, significa que ese es el valor que voy a encontrar. Entonces agregamos x. Se necesitan para que 4 gallinas, entonces por acá 4 gallinas pongan 2 docenas de huevos. Entonces recordemos que 2 docenas nos están diciendo que es 24. Bien, ya una vez que tenemos sacados los datos, completada la tabla, vamos a hacer un análisis para saber que cuáles de estas columnas o de estas razones que están en cada columna es directamente o inversamente proporcional de acuerdo a la columna donde está la variable x. Entonces vamos a hacer un análisis de cada columna. Vamos a analizar la columna de gallinas con la columna de días. Siempre se analiza con la columna donde está la variable x. Y vamos a suponer que en esta columna de huevos la cantidad de huevos es constante, es decir que el mismo valor tiene lo que es la razón. Vamos a suponer que es cualquier cantidad constante de huevos y vamos a decir a menos gallinas se van a llevar
más días en poner la cantidad de huevos, que recuerden que esta cantidad es constante, puede ser 10, 20, cualquier cantidad. Entonces, de nuevo, a menos gallinas se van a llevar más días en poner esa cantidad de huevos, por lo que estamos frente a lo que es una proporción inversamente proporcional. Bien, entonces cuando sea inversamente proporcional, vamos a escribir un signo más y abajo vamos a escribir un signo menos. Bien, ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero con la cantidad de huevos y con la cantidad de días. Vamos a suponer que la cantidad de gallina es una cantidad constante, o sea, pues el mismo valor. Entonces, vamos a decir, a menos huevos se van a llevar menos días esas gallinas en poner esa cantidad de huevos. Y si aumentamos la cantidad de huevos, se van a llevar más días. Por lo tanto, vemos que a menos es menos y a más es más. Por lo tanto, es directamente proporcional. Y cuando sea directamente proporcional, en la razón de arriba vamos a escribir el menos y en la razón de abajo vamos a escribir el signo más. Luego, en el número que acompaña donde está la variable x, este número siempre va a llevar el signo más. Bien, ahora el siguiente paso para encontrar el valor de x, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el numerador vamos a multiplicar todos los números que tienen el signo más. En este caso sería 1, 24 y 3. Entonces vamos a multiplicar 1 por 24 por 3. Y en el denominador vamos a multiplicar todos los números que tienen el signo menos. Por lo tanto, 4 por 2. Y ahí tenemos lo que sería la solución. Y lo que vamos a hacer ahora, simplemente vamos a multiplicar lo que está en el numerador. Y lo que tenemos es 1 por 24 por 3, que esto nos da lo que sería 72. Entonces vamos a escribir 72 dividido entre 8, que es lo que tenemos la multiplicación de 4 por 2. Y entonces a continuación vamos a escribir el resultado de esa multiplicación, que es 1 por 24 por 3, 72, 4 por 2, 8. Y ahora vamos a decir 72 entre 8, 9. Por lo tanto, la solución a nuestro problema sería 9. Entonces, ¿cuántos días se necesitan para que 4 gallinas pongan 2 docenas de huevos? Se necesitan 9 días.